Yo creo que comencemos con algo que hemos estado trabajando y hemos estado hablando acerca de disruptivos, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca de ser disruptivos, estamos hablando de que una persona disruptiva es aquella persona que causa un cambio radical en una esfera específica, en un área específica. No necesariamente es algo, o sea, no es que es un tema negativo, es que el status quo va corriendo por un lado y esta persona llega y hace las cosas de manera diferente, de tal forma que causa un cambio. Todo iba por un camino y ahora de momento todo cambió. Uno de los ejemplos de eso, lo hablamos al principio, se recuerdan que fue, por ejemplo, Netflix. ¿Alguien sabe qué es Netflix? Recuerdan que, ¿verdad? No. Netflix empezó rentando DVD y ellos empezaron mandando DVDs a las casas. Eso fue disruptivo, porque en aquel tiempo la manera en que tú rentabas DVD era que tú ibas a los videoclubs y tú rentabas un DVD. Nadie te enviaba un DVD en la casa. Y yo recuerdo cuando a mí me hablaron de Netflix, me decían, no, ellos te mandan el DVD. Y yo, pero ¿cómo ellos saben que tú lo vas a devolver? Ellos dicen, bueno, porque si tú no lo devuelves, te cobran el costo del DVD. Te cobran, creo que era $25, si no me equivoco, en aquella época, a la tarjeta. Entonces, pues están safe, porque si tú no devuelves el DVD, pues te cobran los $25 y es como si te lo hubieran vendido. Y yo, mira, después ellos empezaron a hacer contenido streaming y entonces la cosa cambió. Lo mismo ocurrió con Amazon. Amazon empezó vendiendo libros por internet, ¿verdad? Y era como que vendiendo libros, no es una librería, es por internet. Y así empieza todo este asunto. Y hemos estado estudiando dentro de lo que es disruptivo, hemos estado viendo la historia de David, pero hoy vamos a cerrar esta historia y este tema de ser disruptivo. Primero estuvimos hablando de que Dios quiere hacer una disrupción divina, que significa Él interrumpir el flujo normal de las cosas con su amor, con su presencia. Después hablamos de dónde proviene tu identidad, de que si tú quieres ser disruptivo, tú tienes que tener una identidad clara. Saber de dónde proviene, no viene de nuestro trabajo, no viene de nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestro pasado, sino que nuestra identidad proviene de Dios. Y Él dice que somos aceptos en el amado. De igual manera también nos empezamos a hablar de cuál es tu gigante y dijimos que para ser disruptivo tú tienes que ir tras un gigante. ¿Cuál es esa cosa, ese problema gigantesco que nadie se atreve a meterle mano? Y tú dices, no, voy a meterle mano a eso y para buscar una solución celestial a un problema terrenal. Es decir, hay problemas en nuestra sociedad que están afectando a mucha gente y cómo nosotros podemos ser de bendición. Y luego estuvimos hablando la vez pasada de que Dios nos prepara en lo secreto para nuestras victorias públicas y las hazañas públicas. Y hay muchas luchas que tenemos en lo secreto que nosotros no sabemos, a nadie le importa, nadie sabe lo que estamos haciendo y nosotros ahí siendo fiel al Señor, buscando, trabajando, haciendo ese negocio poquito a poco y nadie le importa. Y uno dice, pero ¿por qué estoy pasando todo esto? Y es que Dios nos está entrenando en lo secreto para cuando nos pongamos frente al gigante, al igual que David, tengamos esa hazaña pública y esa victoria pública. Y hoy yo quiero cerrar hablando acerca de sé el primero. Esto fue algo que el Señor puso en mi corazón, porque en un momento estaba viendo algo, ahí en la psicología hay no es una condición, es un estado grupal que le llaman el bystander effect. No sé si han escuchado eso, el bystander effect. Es bien interesante, porque lo que pasa es que en el 1968 en Nueva York, una mujer fue asesinada, apuñalada en Nueva York, afuera, y habían docenas de personas en el lugar y nadie hizo nada. Entonces empezaron a investigar los psicólogos qué pasó, por qué nadie hizo nada. Y empezaron a hacer una serie de estudios y encontraron esto que se conoce como el bystander effect, que indica que cuando hay personas en grupo, es más probable que nadie haga nada ante una situación de emergencia, a diferencia de cuando la persona está sola. Porque cuando la persona está sola siente una responsabilidad personal hacia eso, pero cuando están en grupo, todo el mundo está pensando que alguien va a hacer algo. Entonces todo el mundo está pensando que alguien va a hacer algo y nadie hace nada. Y eso le llaman, lo pueden buscar, es bien interesante, el bystander effect. Y eso lo que hace es que en situaciones de emergencia se estudió
Por ejemplo, se hizo un estudio y encontraron que cuando las personas estaban solas, trajeron una situación de emergencia y trajeron personas solas para enfrentar la situación de emergencia, de ayuda a una persona. Y de todos los que hicieron el estudio, el 70% ayudó a la persona, porque estaban solos. Hicieron lo mismo con un grupo de personas y solamente el 40% actuó. Había una diferencia de 30% entre cuando la persona está sola y siente una responsabilidad personal de hacer algo, a cuando está en grupo y siente, alguien va a hacer algo. Y eso es bien interesante y por eso quiero hablarles de ser el primero. Y yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Esto es una escritura que leímos hace un tiempo atrás, la semana pasada me parece. Y este es el momento cuando David llega, se encuentra con Goliat, se encuentra que Goliat está amenazando a todo el pueblo de Israel, al ejército, y él empieza a decir, pero ¿quién es este hombre? Porque Goliat salía y amenazaba y Goliat dijo, mándeme un hombre para que pelee contra mí y si yo venzo, ustedes son nuestros esclavos y si ese hombre me vence, nosotros seremos sus esclavos. David llega y se encuentra con esa situación y dice, pero se recuerdan el insulto que él le dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso? Y entonces el rey Saúl llama a David y aquí estamos en este momento cuando David está hablando con el rey Saúl, que le dice lo siguiente, dentro de otras cosas que le dijo. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y que Jehová sea contigo. Ve y que Jehová sea contigo. Entonces yo quiero hablarle de varias cosas, varios momentos donde alguien fue el primero. Y yo quiero que los veamos. Y número 1, tú tienes que ser el primero en actuar en fe. Cuando los demás están asustados, el pueblo de Israel, el ejército, estaba asustado. Dice que todos huían. Y David fue el primero en actuar en fe. Porque si tú quieres ser disruptivo, tú tienes que ser el primero. O sea, cuando todo el mundo está asustado de que, no, es que eso no va a funcionar. Y tú sabes, como dijo David, Jehová, Dios está conmigo y Él fue el que me dijo que lo hiciera, tú eres el que te lanza. Y aunque nadie más lo haga, tú dices, ok, pues soy el primero. Así que tú, cuando los demás tengan miedo, tú tienes que proponerte, si tú quieres ser disruptivo, tienes que proponerte a ser el primero en actuar en fe. Y decir no. Yo recuerdo en la pandemia, cuando estábamos en la pandemia, yo creo que yo le comenté esto a algunos de ustedes. Estaba en la pandemia, yo estaba hablando con un distribuidor de cine y él me dice, Julio, la gente piensa que el mundo se detuvo. Estábamos en medio de la pandemia, todo cerrado, teníamos toque de queda y yo estaba en una llamada telefónica con él y él me dice, al principio de la pandemia, 2020, fue antes de mayo inclusive, y él me dice, Julio, la gente piensa que el mundo se detuvo y eso no es cierto. El 90% se detuvo, pero hay un 10% que ha seguido trabajando. Y cuando esto termine, ese 10% le va a pasar el rolo al 90% que no hizo nada. Y me lo dijo ese hombre, porque él estaba trabajando. Ustedes saben qué yo hice. Ahí fue que yo hice la propuesta para los mecánicos, la propuesta para Enredo, la creé para el gobierno, la mandé para el gobierno, me puse a escribir una película con él allá, que fue la que hicimos en México. Todo eso surge en la pandemia porque ese hombre me dijo, no, la gente piensa algo, tú tienes que ser el primero. Y aunque todo el mundo decía, no se puede hacer nada, había gente que estaba buscando la manera de meter mano, de echar para adelante, para que cuando esto termine, podamos echar para adelante. ¿Me entiendes? Entonces, ponte a ver hacia atrás. Y es cierto, cuando tú miras hacia atrás, la gente que durante la pandemia metió mano y buscó la manera de echar para adelante, se reinventó, buscó otra forma. Hay un chamaco que se llama Cavi. ¿Saben quién es el negrito de? Chamaquito empezó en la pandemia. Ahora está multimillonario por el mundo haciendo algo, le trajo alegría a la gente. Y sigue haciendo. Los otros días le hicieron una pintura, porque para mí fue bien lindo. Le hicieron una pintura de la fotito de él.
Y a él le tocó, ¿sabes? Le tocó. Pero cuando la gente esté asustada, tú sé el primero en actuar en fe. Alguien tiene que romper el status quo del miedo. No, vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante. De igual manera, tú tienes que, cuando los demás estén huyendo, ser el primero en enfrentar el gigante. Cuando los demás huyen, tú, en vez de tú correr huyendo del gigante, ¿qué fue lo que hizo David? Corrió hacia el gigante. Todo el mundo está huyendo de su sueño. No, es que ya, a mí me da gracia porque estamos finalizando el 2023 y ya muchas personas ven el 2024 como que va a ser un año malo porque viene una recesión. Mira acá, ¿qué está ocurriendo? Hay miedo y hay muchas personas que están corriendo de ahí. No, tú corres hacia el año y tú dices, el 2024 es mi mejor año. Y yo voy para adelante. Y aunque me sienta con dolor, aunque me sienta triste, aunque me sienta que no puedo, que no tengo, tú vas para allá. Porque no es por ti, es quien está en ti. Él dijo, Jehová me ha librado. ¿Me entiendes? Jehová me ha librado. David no decía, no es que yo soy lindo, que era lindo, dicho sea de paso, porque la Biblia dice que él era lindo. O sea, no cualquiera puede decir, la Biblia dice que yo soy lindo. ¿Me entiendes? La Biblia dice que era de hermoso parecer, era rubio, ¿me entiendes? ¿Sabes? La Biblia no dice nada así de mí. ¿Me entiendes? Entonces, pero de él lo dice. Pero él sabía que no era por él sabía que era por quién. Por Dios. Lo mismo le pasó a Isaac. Isaac, dice la Biblia, que había una hambruna tan y tan grande donde él vivía, pero Isaac decidió sembrar como quiera. Él era un agricultor y todo el mundo estaba, mira, no se está dando nada. Y él dijo, no importa, yo voy a sembrar. Y él sembró y dice que él cosechó por encima de todas las personas de esa nación. Porque él se atrevió a sembrar en un tiempo de escasez. Eso es ser disruptivo. Eso es cuando las personas están huyendo, tú vas hacia allá. No es que es bien difícil. Tú sabes cuántas veces, y es cierto, no es que no sea cierto, pero cuántas personas yo he escuchado que me dicen, es que abrir un negocio en Puerto Rico es tan difícil. Sí, pero no corras de eso. Tú corres. ¿Me entiendes? Una persona me estaba entrevistando una vez y me decía, hacer cine en Puerto Rico, ¿cuán difícil es? Y yo le dije, es un milagro. Es un milagro. Y la persona mira, sí, es que se tienen que alinear tantas cosas para que se dé, pero no por eso tú dices, no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Si fuera fácil, cualquiera lo hacía. Pero tú no eres cualquiera. Tú has sido escogido, escogida, has sido seleccionada. Como, igual que David, Dios está contigo. Entonces, cuando los demás estén huyendo, tú corres hacia allá. Cuando los demás digan, no, olvídate de la familia, olvídate de uno, criar hijos en este tiempo, esto está fastidia. No, tú dices, no, yo voy a criar mis hijos en honor. Voy a enseñarles honor, voy a enseñarles valores, voy a enseñarles a amar al prójimo, voy a enseñarles a correr por sus sueños, por sus metas. Voy a enseñarles que van a coger golpes y te va a doler y vas a llorar. ¿Y qué pasa cuando uno se cae? Se levanta. Cada vez que uno de mis hijos se cae y empieza a llorar, yo le digo, ¿te caíste? Sí. ¿Y qué uno hace cuando uno se cae? Se levanta. Y yo, pues te levanta. Llorando, pero te levanta. ¿Me entiendes? Porque en la vida van a pasarle cosas que se van a caer. ¿Me entienden? ¿Sabes? Y yo soy papá y quiero protegerlos y todo, pero algo le va a pasar que se va a caer. Alguien le va a romper el corazón, alguien lo va a rechazar y uno tiene que empezar a entrenarlo. ¿Ves? En vez de huir, corre hacia el gigante. Y número 3 en esta línea, cuando los demás estén escondidos en su zona de seguridad, tú sé el primero en tomar riesgos. Yo creo que esta es la diferencia de mucha gente. Hay mucha gente que no se atreve a tomar riesgos. Toma riesgos divinos, riesgos calculados. No estoy diciendo que seas irresponsable, pero sí atrévete a salir de tu zona de seguridad y toma el riesgo. Toma el riesgo. Y la realidad, una de las cosas que uno aprende con el tiempo,
es que cuando van pasando los años, por ejemplo, cuando yo tenía 20 y pico de años, yo no quería fracasar. ¿Entiendes? Yo le tenía un terror al fracaso. O sea, siempre estaba como que tratando de... No quería... Porque nadie quiere fracasar. Pero yo estaba con toda esa cuestión, con miedo y para moverme, hasta que fracasé. Y después al otro día te levantas. ¿Y qué pasa? Te toca seguir para adelante. Igual que el día que diste un palo, al otro día te levantas como quieras. Igual y vuelve y sigue. Entonces, ¿a qué voy? El riesgo, sí hay una posibilidad de fracasar. Pero si tú fracasas y aprendes, no perdiste. ¿Me estás entendiendo? Tú te mueves. Y si Dios te está guiando, hay veces que empezamos a cuestionar a Dios. Y Señor, pero es que tú me dijiste, entonces fracasé, pues no es de Dios. Sí. A lo mejor no coordiné bien. A lo mejor hubo algo que no vi. A lo mejor simplemente en mi formación de carácter no tuve el carácter de tomar unas decisiones en el proceso y no lo vi. Porque you don't know what you don't know. Eso se llama ignorancia subconsciente. Y es que hay cosas que no sabemos y hay cosas que no sabemos que no las sabemos. Cuando nosotros hicimos un musical, el musical de Sequía, lo presentamos en Bellas Artes. En Bellas Artes los costos operacionales suben bastante de la taquilla. O sea, si la taquilla cuesta $25, tú terminas pagando casi como $32 por los costos. Y el Señor nos dijo para hacer el musical por sueño, nos habló en sueño, el musical en Bellas Artes. Y nosotros lo montamos el musical, y cuando yo veo los costos, yo digo, diáchela, la taquilla está en 25, ya entre la gente va a estar pagando $31, $32. Pues está bien, nosotros vamos a asumir el costo el costo operativo, ¿no? Y que la persona lo que pague sean como el 25 más el IVU, bla, 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 bla. Ustedes saben que el musical perdió $1,600. Yo perdí en el musical. Y cuando yo hice el cálculo, fue el dinero que nosotros pusimos para pagar los costos operacionales. Y después yo miré para atrás y yo, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, es que yo no te dije a ti que pagara los costos operacionales. Yo llego a ser obediente a Dios, me iba a break even. ¿Me entiendes? Pero está bien porque habíamos hecho un musical. O sea, no perdíamos. Yo perdí porque en el proceso, con tal de facilitarle a la gente y demás, hice algo que parecía bueno, en mi mente parecía bueno. Ok, voy a cobrar menos para que la gente no tenga que pagar más. Y a la hora de la verdad, esa cantidad, como fue una acción que Dios no me dirigió a tomar, perdí. Porque hay veces que el Señor te dice, dalo. Pero hay veces que el Señor te dice, cobra. Y a veces pensamos, o sea, si tú tienes un negocio y alguien te está dando un servicio, tú pagas. ¿Sabes? Eso es tu negocio. ¿Me entiendes? Yo no voy allí a la farmacia, ok, dame esto. Ok, gracias. No, tú tienes que pagarlo. A mí me pasó otra vez, es que es bien gracioso, a mí me pasó otra vez de que yo estaba orando por un dinero, me hacía falta unos chavos para algo, no recuerdo qué era. Y yo ahí orando, Señor, gracias porque tú me suples, gracias porque tú me suples. Y el Señor me dice, que ya yo te lo suplí. Y yo, ¿dónde, Señor? Bueno, te traje para que le hicieras un trabajo a esta persona y se lo diste de gratis. Y era como, eso era. Sí, porque Dios te suple, no necesariamente te va a dar dinero, te da oportunidades de trabajo, te da distintas maneras, ¿no? A lo mejor es servirle a otra persona en una relación, tú necesitabas algo y tú esperando el dinero y es simplemente conocer a una persona que conoce a otra persona y esa persona fue la que te ayudó a coordinar y el Señor te trajo a esa persona y tú la ignoraste. Porque estábamos en la de nosotros y espérate, Dios te está supliendo. Entonces, hay riesgos que vas a tomar. ¿Me siguen hasta aquí? Yo quiero ahora leerles unas historias donde ocurrieron cosas así como David. Esta no es de David, pero momentos donde hubo personas que fue el primero. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 33. Respondiendo a Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Los sacerdotes en aquella época eran los que servían a Dios, ¿verdad? No es como los sacerdotes que conocemos hoy día, es similar, pero le servían a Dios desde la tradición judía. Los levitas eran los que tocaban y servían también en el templo. O sea, que eran dos personas religiosas, personas de reino de Dios. Y dice que pasaron de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Ay, gracias. Thank you so much. Fue movido a misericordia. Ahora, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y Jesús le está dando esta historia a los judíos y le está diciendo, sí, un sacerdote que para los judíos era una persona respetable, un levita que para los judíos era una persona respetable, ambos siguieron de largo, y el samaritano, y ellos se quedaron como que, wow, él fue el que se detuvo. Entonces, cuando los demás pasen de largo, tú tienes que ser el primero en fluir en compasión. Y esto es importante porque estamos viviendo un tiempo donde hay mucha indiferencia hacia el dolor ajeno. Y la gente pasa de largo. La gente no se detiene a dedicarle tiempo a otras personas. Saca tiempo. Tómate un té, tómate un café, siéntate. Mire, ¿qué? Esa persona en el trabajo como que nadie, ¿sabes? La que nadie como que machea. Pues entonces esa persona ve allá, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo es? Hay que darle cariño, claro. ¿Por qué? Porque la gente pasa de largo. Pero cuando la gente pasa de largo, ¿ah? Por eso hay una ley que se llama la ley del buen samaritano. Y es ley. Y es ley. Que uno no puede pasar delante de donde le pasa algo a alguien y dejarlo en la cabeza. Eso es ley. Es ley. Voy a ponerlo por aquí. Aquí en Puerto Rico. Sí, y la gente pasa de largo. Pues entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ser el primero en fluir en compasión. Ser el primero en fluir en compasión. Y esto tenemos que entrenarnos. Tú tienes que ser intencional. Tú tienes que estar ready, ok. Tienes que fluir. Yo estaba viendo un video ayer en Facebook de este muchacho. No sé si era un social experiment o era real. Pero este chamaco va donde hay un grupo de personas y se echa gasolina encima. Y después saca una caja de fósforo para pegarse fuego. Todo el mundo se alejó, excepto una muchacha que se le pegó y le dio un azote en la mano y le tumbó los fósforos. ¿Quién es disruptivo? Ella fue disruptiva. Fue la primera en fluir en compasión y en valentía en ese caso. No podemos ser parte del bystander effect. Tenemos que fluir en compasión. Pero mira, sigue la historia y dice, Lucas 10:34, acercándose, vendó sus heridas, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que era el lugar donde se podía quedar, y cuidó de él. Así que cuando los demás estén pensando en sí mismos, tú tienes que ser el primero en servir. No, aquí es que no vale la pena. Pues. No, nosotros no servimos por que otra persona nos diga gracias, o no servimos porque la otra persona lo valore o no. Nosotros servimos porque está en nuestra naturaleza amar y servir. Tú ayuda a los demás, venda sus heridas, pon tus recursos. Él lo montó en su cabalgadura, pon tus recursos al servicio de otros. ¿Cómo podemos serle bendición a otra persona? Dale albergue, cuida a las personas. La Biblia dice que el mayor en el reino de Dios es el que más sirve. Jesús lo dijo. Ustedes acá en el mundo, los líderes se enseñorean y mandan, y son los que se enseñorean de ustedes por encima, pero en el reino de mi Padre no es así. En mi reino el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Ahora, eso no quedó ahí. Mira lo que pasó en Lucas capítulo 10, versículo 35. Otro día, o sea, el tipo se quedó allí cuidándolo. Otro día, al partir, el hombre se tenía que ir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero
y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí hay dos cosas que a mí me llamaron tanto la atención. Número uno, que el tipo llegó tarde a donde iba a llegar. Porque el tipo iba para algún lugar. Y se detuvo, lo llevó al mesonero y estuvo un par de días ahí. O sea, el tipo llegó tarde. Y para nosotros poder expresar el amor de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos. A que tenemos un plan y Dios nos lo interrumpió poniéndonos frente a otra persona. Y lo otro que me llama mucho la atención es que le dice, cuídamelo. ¿Me entiende? No, cuídalo. Es como, cuídamelo. Exacto, hay algo como personal ahí, como que él se sentía, no, es mi responsabilidad. Cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que el tipo iba a regresar a ver cómo estaba el chamaco. Impresionante, ¿verdad? ¿Quién pues, Jesús dice, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, esto es la persona que le estaba preguntando a Jesús, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo que, ve y haz tú lo mismo. Así que cuando los demás estén buscando tener sus propios recursos para sí mismos, quieran fluir en materialismo, tú sé el primero en dar. Sé el primero en dar. Darle a otros de nuestros recursos. Lo que hemos hecho en estas pasadas semanas, yo le agradezco tanto al Señor por cada uno de ustedes que han dado a otras personas en Navidad. Le dimos a los niños que el proyecto Navidad, Operation Christmas Child, of course, yes. Operation Christmas Child, ustedes dieron ahí. También dieron para los niños de Nicaragua. También están dando allá los muchachos Coyo y Asa también han estado allá recogiendo para los niños. Eso es dar. ¿Sabes? La generosidad no es un tema de hablarlo, es un tema de dar. Ahora mira lo que dice en Juan capítulo 8 en el versículo 2. Esta es otra historia. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Este es Jesús. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y estos tipos son una joyita porque trajeron a la mujer y no trajeron al hombre. Así es un mamey, para un lado. Pero mira lo que pasa. En el versículo 6. Estos decían que, probándolo, para tener que acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, ellos le dijeron, ok, trajeron la mujer, ahí, en el acto mismo de adulterio, la trajeron. La ley de ellos decía que había que apedrearla. Dicen, ok, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Aquí está. Y Jesús hace, se puso a escribir en el piso. Y como insistieran en preguntarle, eso significa que siguieron preguntándole mientras él estaba escribiendo. Ellos seguían preguntándole, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? ¿Hay que apedrearla o no la apedreamos? ¿Qué ven? Y Jesús está ahí escribiendo. Se enderezó y les dijo, una de las mejores líneas en la historia de la humanidad, que la han usado tantas personas, cristianas, no cristianas, de cualquier lugar han usado esta línea, porque es una de las mejores líneas que se han dicho. Le dijo lo siguiente, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, dice lo siguiente, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso es como que, ¡wop! Bueno, el que de usted esté sin pecado, pues sea el primero. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que cuando los demás estén juzgando, tú tienes que ser el primero en amar. Cuando los demás juzguen, le estén cayendo arriba,
a quien sea, ser el primero en amar. No estamos diciendo que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que hizo la persona, pero hay que amarla. Y tú dices, ¿por qué tengo que amarla? ¿Por qué tengo que amarla? Porque el Señor nos enseñó a eso. Dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que los persiguen. Porque si aman a los que le hacen el bien, ¿qué recompensa hay en eso? Eso dijo Jesús. Pero si ustedes aman a quienes os ultrajan y los maldicen, entonces vuestro nombre será grande en el reino. Ahí es que se pone la cosa como que fuerte. Yo no sé por qué a mí no se me hace muy sencillo amar a los que me persiguen, tú sabes. No es como que, wow. Sí, hay gente que uno los ama bien lejos, bien lejos. Pero la realidad nos toca amar. Nos toca amar porque nuestro Padre Celestial es amor. Y Él dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si hay momentos donde la gente está juzgando y la gente le está cayendo arriba a alguien, no nos unamos en ese coro de juicio. Vamos a amar. Estemos o no estemos de acuerdo. Pasa mucho con los políticos, pasa mucho con figuras públicas, que sale algo en los medios y todo el mundo les cae arriba. Y la realidad, uno no sabe. Y no nos toca saber, nos toca amar. Yo te garantizo, déjame ver cómo te lo digo. A mí me han hecho entrevistas, bastantes, y yo a veces veo las entrevistas que me han hecho y yo digo, ¿cuándo yo dije eso? No lo dije. Y ahí está. Ellos lo conectaron. Hace como 3 meses atrás me hicieron una pregunta en una entrevista. ¿Tú crees que se deba? Oye, ¿tú crees que hace falta más respaldo hacia el cine puertorriqueño del gobierno? Y yo, no, sí, claro, hace falta más respaldo, que sigan nuestros compañeros echando para adelante. El titular, cineasta reclama respaldo del gobierno al cine puertorriqueño. Más o menos esas palabras. Puedo buscar delante de Dios. Yo veo el titular y yo veo mi foto. Y yo digo, what the? De todas las preguntas que me hicieron, me hacen esa pregunta de carambola. Oye, ¿tú crees? Y yo, pues claro que hace falta más respaldo. No, mentira, no era el gobierno, de las plataformas streaming. ¿Verdad? Me están, oye, ¿tú crees las plataformas streaming? Yo, no, sí hace falta más respaldo porque las plataformas streaming no están comprando material en español, están comprando más material en inglés. Le estoy dando un fact de la industria. Cineasta puertorriqueño reclama. Así que cuando veas algo en los medios, hay una posibilidad de que quizás las cosas no salieron como los medios te lo están diciendo. Así que no nos toca a nosotros juzgar, nos toca ¿qué? Amar. Amar. Y hay veces que te hacen unas preguntas que tú sabes que tú ves el titular. Tú lo ves antes de que salga, tú dices, Dios mío, me están tirando una cascarita aquí. Así que cuando los demás estén juzgando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Amar. Y sigue aquí en el versículo 10, y ya aquí bajando la cuesta, culminando, dice lo siguiente: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que cuando los demás estén descarriados, tú sé el primero en guiar a otros. Porque Jesús no solamente no la juzgó, sino que también le dijo, no lo vuelvas a hacer. La realidad, el adulterio no es de Dios. Jesús no estaba a favor del adulterio, sabe que eso destruye familias, destruye matrimonios, es algo que lastima al ser humano de una manera impresionante, y más cuando están en relación.
es algo que destruye realmente. Y Jesús lo sabe. Así que Jesús se levantó y le dijo, vete y no peques más. Así que cuando esté la cosa medio descarriada, tú sé el primero en guiar, en mostrar, ok, esta es la manera. Y tú guías con tu ejemplo. En cómo tú llevas una vida honesta, cómo tú llevas una vida con tu familia, cómo tú tratas a los demás. Tú puedes decir, ok, esta es la manera. ¿Cómo tú reaccionas cuando las cosas se ponen mal? Imagínate, el jefe, algo pasa mal y el jefe está gritándole a todo el mundo. ¡Va, papá! Ahora, cuando tú eres el jefe, que cuando todo el mundo está gritando, tú en vez de gritar, tú dices, ok, bueno, metimos las patas aquí, vamos a ver cómo podemos resolverlo, equipo, vamos a darle cabeza. Dice, espérate, aquí hay, esto es diferente. Tú estás guiando. Cuando todo el mundo dice, no vale la pena uno dar su vida en amor a otra persona, levantar una familia, y tú estás ahí fielmente levantando tu familia día tras día, trabajando de manera honesta, siendo fiel, siendo íntegros, realmente mostrando el amor de Dios. Tú estás guiando a otras personas a decir, mira, sí, esto vale. Esto es importante. Y la última que quiero leerle, la última historia, esta es una de mis favoritas. Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Algo que tenemos que entender de esta época es que una persona leprosa no podía acercarse a las demás personas. Tú no lo podías tocar. Ellos tenían que llevar una campanita en su ropa para que donde quiera que ellos caminaran se escuchara que venía un leproso. Y ellos tenían que ir gritando mientras iban caminando, tenían que decir unclean. Unclean en inglés, que eso inmundo sería, impuro. Para que todo el mundo supiera que venía una persona impura caminando y todo el mundo se alejara. Y lo dejaran caminar porque nadie se podía acercar, porque si tú tocabas a un leproso, tú eras impuro ahora. Entonces, en este escenario, Jesús está bajando del monte, lo seguía mucha gente, y en esto se le acercó un leproso y se postró ante él. O sea, el tipo vino, ustedes se imaginan la gente. Toda esa, no había poca gente, mucha gente, toda la gente imagino que se movió, se alejó, y el tipo se postra y dice, una de las cosas que, esto es una de las escrituras que más a mí me agarra el corazón y me le da 3 vueltas. Porque él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería. Y yo creo que así estamos muchos. Sabemos que Dios puede, pero no sabemos si quiere. Y a veces estamos como, Señor, de verdad. Pero Él hizo eso. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús pudo sanarlo diciéndole, ok, eres sano. Pero Jesús se acerca, extiende la mano, Jesús extendió la mano y lo tocó. Imagínate mucha gente mirándolo. Lo que acaba de pasar en ese momento, o sea, es sin precedentes. Y Jesús va y lo toca, diciendo, quiero. Como que esa escritura es tan linda, como que, sí, yo quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así que cuando los demás estén rechazando, tú sé el primero en acercarte. Si queremos ser disruptivos, tenemos que ver a gente que está siendo bien rechazada. Y a nosotros nos toca acercarnos. Estés o no estés de acuerdo con la persona. A veces uno dice, pero es que yo no estoy de acuerdo. No. ¿Nos toca qué? Acercarnos. Y tocarlo. Jesús no tenía que tocarlo. Un pastor dijo una vez, y a mí nunca se me olvidó, él dijo, Jesús con su palabra sanó la lepra y con su toque le sanó el corazón. No me acuerdo qué pastor fue, pero bien inteligente. Pero dijo así, con su palabra sanó la lepra y con su toque le sanó el corazón.
Así que cuando los demás estén rechazando, no nos unamos al rechazo. Vamos a ser el primero en acercarnos. Nuevamente, ese compañero de trabajo que uno lo tiene bien de lejos y nadie, tú sabes que si se chopa un limón, el limón se arruga. ¿Entiendes? ¿Ustedes saben ese tipo de personas? Pues esa persona, tú ser el primero en ir allá, mira, quiero un cafecito. Pero ¿para qué me traes un cafecito? ¿Quieres té? ¿Coca-Cola? No, nada. Me tomaría agua. Pues también traerte una agüita. Toma, aquí está la agüita. Ya. Mátalo con tu amabilidad. Con tu amor. La Biblia dice que si tu enemigo tiene sed, dale agua. Y si tiene hambre, dale de comer. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y eso significa que se va a sentir avergonzado de que es tu enemigo y tú estás haciendo eso bueno por él. Y dice, y Jehová te lo pagará. Dios te lo pagará. O sea que tú no lo estás haciendo por la persona. Tú lo haces por Dios. Es por Dios. Y se ama a la persona. Así que cuando los demás rechacen, tú ser el primero en acercarte. Cuando los demás estén sin esperanza, tú ser el primero en demostrar el reino de Dios. Para la gente, él se acercó, pero para el hombre que estaba sin esperanza, él le demostró el reino de Dios y ahí trajo sanidad a su cuerpo. Estamos viviendo en un tiempo donde es necesario traer esperanza. La gente está viviendo sin esperanza. Sé el primero en traer esperanza. Sé el primero. Ahora, todos estos casos tienen dos cosas en común. Número uno, Dios quería hacer algo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dios quería hacer algo en ese momento. Y número dos, alguien actuó en obediencia a Dios. Dios quería hacer algo y alguien actuó en obediencia a Dios. Por eso estamos hablando de ser disruptivo. Porque el status quo va de una manera regular, pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios quiere crear una disrupción en un momento. Él quiere que alguien sea disruptivo y alguien tiene que escucharlo. Alguien tiene que ser obediente y por eso tú tienes que ser el primero en obedecer la voz de Dios. Cuando tú sientas y tú percibas algo bueno, una de las cosas que, ¿verdad? Algo práctico que puedes hacer, cada vez que tú pienses algo bueno de alguien, díselo. A veces decimos lo negativo. Bueno, Emma, yo creo que tú debes de corregir, ¿me entiendes? Aquí yo viéndote aquí, ¿sabes? ¿Verdad? Con todo respeto. Pero, ¿cuántas veces pensamos algo bueno de la gente y no se lo decimos? Empieza a ver qué cosas buenas hacen tus hijos, tus papás, tus tíos. Eso se llama afirmación. Díselo. Díselo. Lo que tú pienses bueno de la persona, díselo. Oye, qué bien tú cocinas. Oye, qué bien, tú eres tan dedicado. Me encanta tu manera en que tú organizas las cosas. Ese fuego, esa pasión por lograr y por soñar, esa lealtad hacia nuestra familia, ese amor hacia Dios. Me encanta que has estado ahí cuando las cosas son difíciles y tú ahí, mira, calladito. Vamos a decírselo. Porque eso es lo que te va a llevar a provocar la disrupción divina que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no hay disrupción en la repetición. Solamente en la innovación. Solamente el que cambia. El que rompe el status quo. Así que para ser disruptivo tú tienes que ser el primero. Y con esto cerramos esta serie de disruptivos. Si tú quieres ser disruptivo, tienes que ser el primero. Tienes que ser el primero en amar, tienes que ser el primero en servir, tienes que ser el primero en fluir en compasión, tienes que ser el primero en obedecer a Dios, tienes que ser el primero en cuando estén rechazando, tú acercarte, tienes que ser el primero en saber qué Dios quiere hacer ahora. Vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos, en tomar el riesgo.
Y si me rompen el corazón, ya me lo han roto. Vamos a la presencia del Señor. Señor, sáname. Aquí está, aquí, Señor, cuídame, recibe el amor. Vamos para adelante. Y amamos a las personas. Hay gente que dice, no, yo no confío en nadie. Yo no le doy amor a nadie porque a mí una vez, No sabemos lo que nos estamos perdiendo. Es parte de la vida y el dolor va a darnos, nos va a golpear. Eso lamentablemente nos duele, pero así es la vida. Pero por encima de eso, fluimos en amor. Así que en esta serie hablamos, para cerrar, el avivamiento es una disrupción divina que necesita personas disruptivas. Dios quiere que tú seas disruptivo en tu esfera de influencia. Para poder ser disruptivo, tu identidad tiene que estar en Cristo. Para poder ser disruptivo, tú tienes que ir en contra de algún gigante. Para poder ser disruptivo, tienes que ser fiel donde estás ahora, sin cansarte de hacer el bien, porque aquí es que Dios te está entrenando. Y para ser disruptivo, tienes que ser el primero. Así que vamos a tomar un momentito de oración. Voy a orar por ustedes y luego nos vamos a organizar en nuestras mesas. Pero cierra tus ojos un momento donde estás. Y si tú realmente, cierra tus ojos si puedes ahí donde estás. Si tú realmente quieres ser disruptivo, si tú quieres ser disruptiva, ahí donde tú estás, simplemente dispón tu corazón y dile, Señor, sí. Yo no quiero vivir en el status quo. Yo no quiero seguir la corriente. Yo no quiero ser parte del bystander effect, de los que no hacen nada. Padre, yo te doy gracias por mis amigos aquí presentes. Yo te pido, Señor, que seas tú mostrándoles cómo ellos pueden ser el primero en su área. Muéstrale lo que tú quieres que ellos hagan. Entendemos que en cada una de estos eventos que vimos en tu palabra, tú querías hacer algo y alguien fluyó en obediencia a lo que tú querías hacer. Yo te pido, Padre, que tú les muestres a mis amigos aquí presentes qué es lo que tú quieres hacer en sus vidas. Y muéstrales lo que tú quieres que ellos hagan. Fluye con poder, fluye con paz, fluye con tu gozo. Ahora, Señor, tomamos la decisión de ser los primeros en demostrar tu amor, de ser los primeros en servir, de ser los primeros en llevar esperanza a nuestra familia, a nuestras ciudades, a nuestros negocios, a nuestras organizaciones, a nuestros trabajos. Padre, somos los primeros en ser fieles a ti, somos los primeros en amar a otras personas, aunque estemos en desacuerdo con ellos. Somos los primeros, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesús, porque tú fuiste el primero. Y nosotros seguimos tus pasos, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?